Bueno, sean bienvenidos al tercer seminario de metodologías e investigaciones interculturales por la memoria y la justicia que organiza el Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales e Interculturalidad, el Observatorio en Criminología por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y el Cuerpo Académico Territorios, Memorias y Pedagogías Otras desde la Interculturalidad, con el apoyo de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Bueno, en esta ocasión estamos muy felices de recibir a dos colegas que, además de admirar muchísimo, queremos mucho y estamos muy agradecidos con que hayan aceptado. La doctora Lupita Rodríguez de la ENA y de la UNAM, la doctora Yuri Páez del UPN, pero que también es del colectivo de paz, de Educación para la Paz de Colombia, y con quienes estamos trabajando para hacer una bienal en octubre. Entonces, bueno, pues mil gracias por aceptar. Y bueno, pues ya para empezar, rapidísimo, pues me permito presentar la semblanza curricular de nuestra primera ponente, es Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez. Ella es doctorante en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. A lo largo de su trayectoria ha consolidado una metodología de trabajo que articula la antropología, el enfoque psicosocial y la tanatología existencial para abordar contextos de violencia, género y salud. Su labor se centra de manera prioritaria en el acompañamiento e investigación junto a colectivos de familias y madres buscadoras que enfrentan la desaparición forzada de sus seres queridos. En este ámbito, se ha especializado en el abordaje de la pérdida ambigua, una herramienta fundamental para dar soporte técnico y metodológico en el escenario de donde la ausencia física carece de una resolución clara, priorizando siempre la exigencia de dignidad y la justicia de las familias frente a la violencia estructural. Se desempeña en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género en la UNAM, coordina el diplomado en acompañamiento ante violaciones a derechos humanos en la ENA y colabora en la especialidad de antropología forense de la ENA, así como en las facultades de psicología y de medicina veterinaria de zootecnia de la UNAM y en el Centro de Estudios de Desarrollo Humano y Capacitación, CDH. La formación de especialistas en tanatología y la consejería tanatológica. Bueno, es autora y coordinadora de diferentes publicaciones académicas que analizan el continuo de la violencia, la perspectiva de género y las estrategias de afrontamiento ante el dolor de la desaparición forzada, orientando siempre a su práctica hacia la memoria, la ritualidad y la resignificación del dolor desde un compromiso ético y social. Y bueno, pues agradecemos muchísimo a Lupita su presencia y le recordamos que más o menos tendrá unos 25 minutos, 25, 28 minutos para la conferencia y procederemos, bueno, después a la ponencia de Yuri y finalmente a una ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Lupita. Te dejo el micrófono. Gracias, muchas gracias, Angélica, y pues muchas gracias a todas, todos los que están en este espacio virtual. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Silvia por permitirnos y sobre todo por ir sosteniendo estos espacios de diálogo, estos espacios de encuentro. Pues bueno, me siento sumamente halagada de que me hayan invitado y muy halagada también porque entiendo que está Yuri Páez, que entiendo que ella ha trabajado, me parece, y dígame si me equivoco, muy cerquita de la doctora Alicia Cabezudo, ¿no? Entonces, pues eso me da mucho gusto porque con la doctora Alicia pues nos une mucho cariño, pero también esta posibilidad de ir construyendo desde nuestros espacios, ¿no? Ir abonando a esto que llamamos cultura de paz, construcción para la paz. Entonces, bueno, que quizás ya cuando vaya terminando parte de del trabajo que les quiero mostrar, quiero compartir y seguramente será una experiencia muy buena el poderles hablar acerca de esto que estoy llevando a cabo. Entonces, bueno, díganme por favor si ya se ve ahí mi pantalla. Me parece que sí, que ya se está viendo. Yo le titulé a esta plática justamente sostener la espera, ¿no?
No sé si estoy jugando con el cursor, ahí me van diciendo, porque luego soy muy mala para estas cosas, ¿no? Y es sostener la espera, porque justo el acompañamiento que estoy brindando con familias de personas que han sido desaparecidas, la intención es darles a ustedes a conocer justo qué es lo que se está haciendo, cómo se está llevando. Entonces, estas primeras diapositivas creo que no me detendré mucho, porque habla de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? En este país tan adolorido, en el que el día de hoy, bueno, estamos viviendo con diferentes manifestaciones de violencia, y una de las manifestaciones con las que yo he estado trabajando muy de cerca es justamente con la desaparición de personas. Entonces aquí realmente no quisiera detenerme, sobre todo porque quiero ocupar más el tiempo en relación a lo que se está llevando a cabo con las familias. Entonces seguro, si ustedes tienen oportunidad de revisar la grabación, bueno, aquí está un poco desde dónde estamos sustentando y por qué estamos trabajando estos temas de violencia, ¿no? Quizá a donde me quisiera ir es justo en cómo yo, como antropóloga física, ¿no?, me cuestiono mucho el de poder tener una posición, de tener una mirada justo desde mi disciplina ante temas que están generando y con los que estamos viviendo, que generan dolor, que generan sufrimiento. Y yo no digo que las personas no tengan su propia voz, claro que la tienen, pero ha sido minimizada e incluso pues no escuchada en muchos ámbitos. Entonces creo que la academia para esto sí puede servir, ¿no? Para esto que sí sirva, que es justamente visibilizar, que es poner en el foco en las diferentes instituciones donde nosotros estamos laborando, ¿no?, donde nos estamos desarrollando profesionalmente, para decir que tenemos un problema, que es la desaparición de personas, y que está gestando esta situación, pues por supuesto, un malestar transgeneracional, y por supuesto también es importante decirlo, un problema de salud pública, porque ¿dónde están las personas que tienen familiares desaparecidos, ¿no? ¿Qué está pasando con las familias? ¿Dónde están siendo atendidas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una desaparición? Bueno, que alguien dejó de estar, ¿no? Que no se tiene noticias de su paradero, se desconoce si esta persona vive, si esta persona, y es algo que las familias nos dicen, ¿no?, constantemente: está comiendo, tiene frío. ¿Qué sucede con las personas que no están en su seno familiar? Hay diferentes tipos de desaparición, desde aquellas personas que deciden retirarse, ¿no? Por ejemplo, pensemos también, una desaparición voluntaria podría ser parte de la movilidad humana, pero también tenemos desapariciones accidentales o circunstanciales, cuando hay algún fenómeno natural, un sismo, cuando hay un accidente de grandes magnitudes como un barco, ¿no?, que naufrague, o por ejemplo un avión, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de desapariciones, y también tenemos la intencional, ¿no? Esta que se presume se ha llevado a cabo algún ilícito con la persona que ha sido retirada de su seno familiar. Entonces, bueno, solamente como considerar que cuando hablamos de la desaparición tendríamos que irla situando, ¿no? A qué tipo de desaparición nosotros nos estamos mencionando. Y bueno, en el caso de la desaparición forzada, bueno, es una problemática propiciada por el propio Estado, es importante mencionarlo. Cuando hay la omisión, colaboración, incluso el mismo Estado perpetrador, tenemos el caso de los compañeros de Ayotzinapa, ¿no?, donde el mismo Estado estuvo involucrado, y que la desaparición de personas conlleva justamente esta intención en algún primer momento de que las familias o quienes las personas allegadas de aquella persona que ha sido retirada de su seno se vieran limitadas, se vieran confundidas, se vieran paralizadas, ¿no? Esto el día de hoy se ha transformado. Hoy vemos a las familias buscadoras, hoy vemos en nuestro país que las familias han sido justamente quienes han impulsado. Está la ley general, pero por supuesto el protocolo homologado. Entonces, las familias el día de hoy tienen una posición mucho más activa, ¿no? Y algo importante es que cuando nosotros estamos hablando de la desaparición de personas, siempre consideran que va a haber afectaciones a la salud pública, a la salud emocional, a la salud mental de la población. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa en la cotidianidad cuando esta se ve interrumpida? ¿Qué pasa cuando uno o más miembros de la familia han sido sustraídos? ¿Quién se los llevó? ¿Dónde están? ¿Van a regresar? Son las preguntas con las que las familias están cuestionando constantemente. Entonces, también pensar que estas familias tienen una situación
que se ve inconclusa, y hablaremos en un momento acerca de la liminalidad en la que se encuentran las personas. Y miren, no quiero dejar, no porque me interese llenarles de datos, pero no quiero dejar justamente de saber que el día de hoy 135,048 personas están ausentes de su hogar, y ustedes van a poder dar cuenta de la hora en que se bajó esta información. Fue el día de hoy a las 2:25 de la tarde. Entonces, desde el 31 de diciembre de 1952 hasta hace un par de horas, teníamos un total de personas desaparecidas no localizadas, ¿no? De 135,048. Es un número impresionante. Vamos a situarnos, ¿no?, en lo que estamos viviendo el día de hoy como población mexicana. Por ejemplo, en el Estadio Azteca caben 80,000 personas. Entonces, vean ustedes, estamos hablando de un estadio azteca y medio, ¿no?, de personas que están desaparecidas. Es un número catastrófico, es un número doloroso, y que quienes se ven afectadas es a nivel individual, a nivel familiar y por supuesto a nivel colectivo. Entonces, vean ustedes que esta temática es necesario seguirla escuchando, seguir trabajando en ello. Y bueno, ustedes seguramente vieron lo que ha sucedido hace unos días. Las madres buscadoras están en la calle, los familiares de personas desaparecidas siguen exigiendo al Estado, ¿no?, que pueda haber un diálogo, que pueda haber algún tipo de forma en cómo ir pensando en que esta problemática esté en la agenda en uno de los primeros lugares, ¿no? Quiero comentarles que cuando estuve realizando esta investigación, primero de maestría y ahora de doctorado, retomé, y pensando un poco en aterrizar metodológicamente, me tomé esta posibilidad de utilizar el modelo CASI, justamente retomado de SLIQ, y este modelo CASI lo que nos permite es justamente ir reconociendo las afectaciones que se dan en las diferentes esferas de la persona, a nivel comportamental, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva. Y aquí están los componentes que cada una de estas esferas tiene. Y lo que hice justo es que a partir de las entrevistas, a partir del encuentro con nuestras familias, empezamos justo a dar cuenta de lo que sucedía con cada una de ellas. Aquí solamente les dejo algunas de las narrativas. Por ejemplo, en la parte somática nos decía Lupita, madre de un joven desaparecido en el estado de Veracruz, aunque ellos viven en Querétaro, dice: a consecuencia de lo de mi hijo me andaba dando un preinfarto, la salud ha ido mermando, ¿verdad? A ver hasta cuándo aguantamos. Y sí es importante mencionar esto porque las familias, pareciera que es una apuesta del Estado, ¿no? Pareciera que es eso. Las familias se van mermando poco a poco. Justo en esta búsqueda empiezan a tener, si es que ya vivían con algún tipo de padecimiento, si no lo van adquiriendo a partir justamente de la angustia, de la zozobra, de no estar comiendo lo necesario, ¿no? Justo por estar abocados a la búsqueda. Y entonces aquí vamos a ver un sinfín de situaciones que las familias están viviendo. Y aquí lo que vemos es justamente retomando este modelo del CASI, pero con los testimonios de una especialista, en este caso de una psicóloga que ha trabajado y que acompaña a las familias. Entonces, fíjense, en la parte somática me vuelvo a ver, ¿no? Nos comenta que las familias viven el día de hoy hipertensión, diabetes, empiezan a desarrollar otros padecimientos, el estrés, la tensión permanente. Y vean ustedes entonces la importancia de que tengamos esta posibilidad de cómo ir sistematizando todas estas situaciones por las que están atravesando las familias, para entonces sí poder dar cuenta, ¿no? Y algo importante, siempre me gusta mencionarlo, que las familias, ¿no? Esto de los procesos de duelo, ¿no? Es como muy común que se hable ante la ausencia de una persona, pero las familias nos dicen: aquí eso no lo podemos trabajar porque tenemos y estamos viviendo en incertidumbre. Y entonces justamente Diegues habla de duelo truncado, del duelo irresuelto o del duelo suspendido. Y esto que comentaba al inicio la doctora Angélica, justamente es algo que a nosotros nos ha permitido ir trabajando con las familias, que es la pérdida ambigua, ¿no? Creo que este concepto, creo que esta posibilidad que Pauline Boss nos permite ir reconociendo que las familias, pues no, ni es la finalidad, ¿no? De lo que en un proceso de duelo como comúnmente se espera, hacer un cierre. Bueno, hablar que las familias de personas desaparecidas viven en un estado de liminalidad,
¿no? Esta pérdida se encuentra intrínsecamente inconclusa y entonces aquí retomo mucho lo que nos propone Turner, justamente el de vivir en liminalidad, porque se encuentran permanentemente en ambigüedad a la espera de lo que pueda suceder. Y retomo solamente una narrativa que quiero compartir con ustedes, ¿no? Dice una madre, entre nosotras y nosotros nos platicamos, nos consolamos. Fíjese, no somos viudas, pero tampoco somos solteras, pero tampoco tenemos esposo. No somos huérfanos, somos hijos, pero no sabemos dónde están nuestros padres. Somos madres, pero tampoco sabemos dónde están nuestros hijos. Y justo esta narrativa me permite ir ejemplificando cuando hablamos de que las familias viven en un estado de liminalidad. Para la investigación a nivel de maestría, este fue el título, Cuerpo ausente y desaparición forzada, y era una propuesta teórica desde la antropología física, y la intención era cómo nos dirigimos a las familias desde mi disciplina, desde la antropología física, cómo nos dirigimos a las familias a las personas que se encuentran ausentes de su hogar. Y miren, son personas que se viven, son personas que se huelen, son personas que se siguen, ¿verdad? Presentando dentro de la familia, pero que no se encuentran físicamente. Entonces, aquí lo que nosotros buscábamos era cómo dar cuenta ante esta ausencia, ¿no? Y entonces lo que buscábamos era justamente preservar la memoria, reintegrar su identidad, su dignidad, ¿no? De personas que se comparten, se piensan, se sienten, se viven, se perciben y que indudablemente se espera su regreso. Entonces, bueno, este trabajo con las familias, en la experiencia de familia es lo que me permitió ir robusteciendo esta propuesta, ¿no? Y aquí me detengo un poco porque esta es como una segunda parte de la investigación, conocer la experiencia de las familias, saber cómo es que ellos lo han llevado, cómo son las estrategias que han llevado en su día a día, y esto que decían, ¿no? Ellos han sufrido un grave daño a su dignidad, se nos han tratado peor que animales. Y realmente si nos pusiéramos a platicar estas experiencias nos quedaríamos cortos, ¿no? De que ustedes pudieran conocer, y no nos alejemos mucho, lo acabamos de ver la semana pasada, el manejo, la insensibilidad de las autoridades. Y bueno, pues aquí justo retomo a la doctora Angélica Rico, que es quien me ha dado como parte de la claridad de hablar de la resistencia rebelde. Fíjense, en España, en Argentina hay una pinta que dice, nos quitaron tanto que terminaron quitándonos el miedo. Y claro que sí, hoy las familias justo se han empezado a colectivizar, ya tiene muchos años, les decía hace un momento que gracias a las familias organizadas se ha logrado justo esta ley general, se han logrado modificaciones. El día de hoy se están trabajando en modificaciones en el protocolo homologado. Entonces, lo que nos dice la resistencia rebelde es que dentro de esta organización, ¿no?, se van generando estrategias creativas frente al dolor, la violencia, y por qué no, también se van generando estrategias de autocuidado, y se da un aprendizaje colectivo y se fortalece con las resistencias de las unas y de los otros, con las reflexiones y las esperanzas con las que se va caminando. Y miren, aquí les traigo unos ejemplos de esta resistencia rebelde, justamente en Colombia, estos faros de la verdad, lugares de recuerdo, perdón, es en Argentina. En México tenemos, aquí ven ustedes a las madres buscadoras, todo esto, y ese nombre, ¿no? Las madres buscadoras, perdón, pensé que me habían comentado algo. Lo que quiero mostrarles es justo, esta es la resistencia que tienen las familias, lo que nos demuestra esta claridad de proteger la dignidad del ausente a partir de las movilizaciones. Y bueno, justo en el momento de la pandemia COVID-19, algo importante que es necesario mencionar es que aunque muchos paramos, muchos nos quedamos en casa, las familias siguieron buscando. Y siguieron buscando con mucho miedo del contagio. Muchas familias, muchas personas, madres, padres, lamentablemente murieron durante este momento histórico, pero es importante decirlo, las familias nunca dejaron de buscar. Y justo aquí me detengo porque en este momento, cuando está el confinamiento, las familias siguen buscando, ¿no? Es cuando tengo esta posibilidad de pensar
este dolor, de pensar cómo es que podemos brindar este acompañamiento y empezamos a transitar desde una postura psicosocial, sí, pero también pensando en una cultura de paz, y ahora lo voy a ir explicando poco a poco. Y justo esta declaración, la transición de hacia una cultura de paz en el siglo XXI, es lo que nos permite ir, fíjense ustedes, retomando y finalmente aterrizando y trazando estos conceptos. Justo en esta declaración dice: comprendemos que no somos seres biológicamente determinados a la violencia, que nuestro cerebro se nutre de experiencias brindadas por el mundo social y que nuestra naturaleza social y biológica posibilita la paz mediante la empatía, la cooperación y la capacidad de aprender y decidir formas no violentas para resolver conflictos mediante el diálogo, la escucha paciente y la responsabilidad de todos y cada una de nosotros. Y van a decir: ¿cómo meter cultura de paz cuando están las familias tan dolidas, cuando está el dolor ahí, cuando está la injusticia, la impunidad? Bueno, pues quiero comentarles que justamente en el momento de la pandemia es cuando se empieza a llevar a cabo un acompañamiento con un colectivo en el estado de Jalisco. Y aquí, bueno, parte de estas reuniones, las familias no podían ir a las fiscalías, no podían ir a los diferentes servicios médicos forenses, pero no dejaban de buscar. Y sobre todo lo que se buscó es generar este acompañamiento, un acompañamiento ante la ausencia. Lo que ustedes aquí pueden apreciar son ciertas actividades que se llevaban a cabo en la virtualidad. Y la propuesta era que se pudiera trabajar desde una perspectiva psicosocial, desde una mirada integral que reconociera justamente esta interrelación entre lo biológico, lo psíquico y lo social, ¿no? De dejar de patologizar a las personas que estaban viviendo una situación tan compleja y toda la sintomatología que se pudiera presentar ante la ausencia de un ser querido, y empezar a hacer un trabajo, empezar a hacer este trenzado interdisciplinario. Entonces estaba una antropóloga, la que lleva la voz, pero este caminar era justo con las compañeras psicólogas, ¿no? Que nos iban mostrando estas estrategias de acompañamiento. ¿Y qué implica el acompañamiento social, psicosocial? Estar al lado de, tener una relación simétrica, no colonizar, sino trabajar a partir justamente de esta sabiduría de las propias familias, ¿no? Entonces, lo que buscábamos en ese momento era propiciar espacios de intercambio de saberes, facilitar estos espacios. Esto del Zoom fue muy, muy interesante, ¿no? No sé si ustedes se acordarán o les pasaba lo mismo que a mí, pero yo la verdad es que sigo, ¿no? Sin aprender mucho en esta parte de las plataformas, pero bueno, fue como ir aprendiendo juntas, ir aprendiendo juntos. Y empezamos a identificar recursos de afrontamiento, empezamos a identificar estos elementos con los que todas podemos de alguna forma irnos sosteniendo. Entonces, bueno, parte de lo que les traigo es justo lo que se hizo. Y en esta declaratoria que ustedes ya escucharon, que sabemos que no somos personas que estamos, que biológicamente no estamos para la violencia, pues también se proponen. ¿Y qué se proponen? Que se establezcan espacios para la reflexión, la escucha y el diálogo entre personas con diferentes edades, necesidades físicas, afectivas, cognitivas, ¿no? Y que a partir de estas diferencias podamos empezar a trabajar lo que sí podemos compartir. Y lo que ustedes están mirando en esta foto es justamente este acompañamiento, esta posibilidad de generar estos espacios de diálogo, estos espacios de escucha, pero sobre todo estos espacios de sostén. Y entonces con las familias empezamos a trabajar estrategias. Una de ellas fue el árbol de la vida, que si bien es una técnica de la terapia narrativa o de las prácticas narrativas, pues bueno, un antropólogo, ¿verdad?, también empezó a darse cuenta de que esta estrategia, si bien era ir rescatando parte de la historia individual, también ahorita lo vamos a ver cómo se iba generando esta historia colectiva. Y se empezaron a hacer estos árboles de la vida, y lo que ustedes aquí pueden empezar a ver es este bosque. ¿Qué es lo que hacemos cuando se juntan muchos árboles? Pues justamente el bosque, tratando de restablecer, tratando un poco de reconocer este tejido social que ha sido lastimado, ¿no? Y entonces invitó a las familias. En aquel momento estábamos en un semáforo amarillo, ¿no? Pudimos encontrarnos de forma presencial, y lo que aquí les traigo con mucho cariño es parte de los ejemplos que se pudieron elaborar de los árboles de la vida. Y aquí este hermoso bosque, aquí ustedes pueden
mirar a estas familias, madres, hermanas, hijas de personas que fueron y que han sido desaparecidas, de las que se desconoce su paradero, pero lo que se buscaba eran estos espacios de diálogo, desde una mirada psicosocial, por supuesto, pero también planteándonos desde la cultura de paz generar estos espacios de diálogo, de sostén y de encuentro. Otra de las estrategias fue la niña de los recuerdos, la niña de los secretos recuerdos, y fíjense, aquí esto es un ejemplo de la niña de los secretos, que no tiene ojos para no juzgarte, no tiene boca para no emitir un juicio que te haga o un comentario que te haga sentirte triste o dolorida, y no tiene oídos porque no va a escuchar nada de lo que solamente va a escuchar lo que tú quieras contarle. Entonces esta fue una estrategia. Lo que buscábamos es que las familias tuvieran un recurso interno, pero también un recurso colectivo, y vean ustedes si no se volvió colectivo. Esta fue el ejemplo de la niña de los secretos, y vean ustedes cómo se fue modificando, y estas modificaciones las iban haciendo justo las familias que estaban llevando a cabo esta estrategia, ¿no? Y se vuelve la niña de los recuerdos, porque al final de cuentas se les pidió a las familias que llevaran un dispositivo, un artefacto de la persona que ha sido separada, que ha sido desaparecida, pero la única condición era que no la destruyeran. Y lo que ustedes pueden ver aquí que tiene en el cuello esta niña es un pedazo de la funda de la persona que ha sido desaparecida, y se convirtió en algo colectivo. Nunca se les dio la indicación. Acordémonos de que todavía estábamos en momento de pandemia, y entonces lo que hicieron fue hacer este redondel con las niñas de los secretos, y lo que decíamos, vamos sosteniéndonos. Lloramos una, pero sabemos lo que está llorando ella, y entonces esta forma, esta estrategia de ir haciendo colectivo el dolor. Aquí lo que les quiero compartir es parte de las narrativas, ¿no? Que la gran mayoría fueron mujeres, solamente tuvimos una persona, un varón, que también hizo su niña de los secretos. Y bueno, un poco para que ustedes pudieran ir reconociendo estas narrativas, y vean ustedes esta hermosa foto. Por cierto, esta foto la rescató el 6CR, ¿no? Cruz Roja Internacional, para dar cuenta del trabajo colectivo, para dar cuenta de la necesidad de abrir estos espacios de diálogo. Y aquí era solamente rescatando voces, ¿no? De estas mujeres, de estos hombres con los que nos estuvimos reuniendo de forma virtual. Hubo también la posibilidad de reunirnos de manera presencial, y lo que aquí les invito es un poco estas narrativas, ¿no? De por qué estamos buscando, por qué seguimos buscando. Los buscamos porque los amamos, ¿no? Y es parte de lo que se pudo rescatar de estos espacios en los que la gente se sostenía, estos espacios donde la gente se escuchaba, donde podían hablar de esto que les iba generando tanto dolor, ¿no? Y miren, si no, yo puedo pensar que esto al final de cuentas sí tiene una repercusión y tiene un impacto, porque dentro del dolor, dentro del enojo, dentro de la gran frustración que pueden vivir las familias, quiero compartirles que la palabra que más se repitió en estos espacios fue esta, ¿no? Y creo que esto nos da pie y nos da la posibilidad, ¿no? De pensar, ¿no? En relación a qué otro tipo de acompañamiento, qué otro tipo de sostén podemos brindar. Sí hay mucho enojo, por supuesto, sí hay mucha frustración, claro que la hay, pero también hay esta posibilidad de empezar a trabajar desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, desde el sostén, ¿no? Entonces, bueno, siempre termino diciendo que cada una de las personas con las que llevo este tema, ¿no? Que me hacen favor de brindarme los oídos, es pensar en nuestra función social, como antropólogos, como psicólogos, como docentes, ¿no? Justo porque pienso que en tiempos de extrema violencia es indispensable solidarizarnos, sensibilizarnos ante temas que ya están en la puerta de nuestra casa, que golpean de manera permanente. Y justo si nosotros nos sensibilizamos, trabajamos en esta posibilidad de generar estos espacios, quizá podríamos ayudar algo a este dolor, a esta gestación de sentimientos, ¿no? Como el rencor, el odio, la venganza, y bueno, pues todos ellos alimentadores de este ciclo terrible de violencia en el que estamos inmersos. Compañeras, compañeros, esto era parte de lo que yo traía para mostrarles parte, y pues bueno, seguramente se generará diálogo de qué más es lo que nosotros podemos ir trabajando y construyendo desde lo colectivo. Es todo lo que tendría para compartir. Angélica, muchas gracias, de verdad. ¿Qué pasó?
Muchas gracias, Lupita. Aquí tengo también mi Tu niña de muñequita, los mi secretos. niña de los recuerdos que me dio Lupita y que está aquí siempre. Muchas gracias. Y bueno, voy a hacer la presentación de Yuri, si les parece, y después vamos a proceder al diálogo, aprovechando que, pues para que nos dé tiempo, ¿verdad? Y que podamos platicar con las dos colegas, las dos compañeras que nos están acompañando aquí, y que vale decir que no solamente acompañan a las madres buscadoras, a la gente que es víctima de violencia, sino que también dan acompañamiento psicosocial a los investigadores, ¿no? En mi caso, muchas veces tuve que llegar corriendo con Lupita a llorar, contarle lo que me estaba pasando en campo, con las madres, con los niños zapatistas. Y Lupita siempre fue un apoyo muy importante para mí. Bueno, pues entonces paso a presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Yuri Páez. Actualmente se desempeña como investigadora de postdoctorado en la UPN México con un trabajo con maestros y maestras en torno a las memorias de la violencia en contextos escolares. Es doctora y maestra en ciencias en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el Centro de Investigación de Estudios Avanzados INVESTAF del Instituto Politécnico Nacional de México, magíster en Educación y Comunicación y licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Entre los temas de interés se destaca el estudio de los espacios escolares y artísticos en contextos de violencia armada, las implicaciones de las mujeres investigadoras en territorios violentos y el teatro como una pedagogía pública en el estado de Michoacán. Cuenta con una amplia experiencia en temas relacionados con la paz, los derechos humanos, el conflicto armado en Colombia y México y el arte como contrapeso a la guerra del narco en México. Participa desde hace varios años en el Colectivo Internacional de Educación para la Paz de Colombia en temas relacionados con pedagogías de la memoria, visualidad de la memoria, la paz y memorias del pasado reciente. Además, ha organizado y participado en distintas bienales de paz y educación a nivel internacional. Se ha desempeñado como docente de pedagogía, sociología, cátedra de derechos humanos en el nivel de licenciatura y ha apoyado en proyectos de investigación sobre el trabajo docente en México, Colombia Cuenta con distintas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Bueno, Yuri, pues te dejo, tienes más o menos entre 25 y 30 minutos para tu exposición y bueno, unos minutitos antes te diré, pero no creo que sea necesario decirte. Adelante, Bueno, Yuri, muchas muchas gracias. gracias, Angélica. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, te Perfecto. Bueno, escuchamos bien. pues Angélica, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que nos abres a nosotros como investigadores para contarles un poco de qué andamos haciendo y nuestras maneras de hacerlo, ¿no? Porque también es bien interesante. Cuando escuchaba a Lupita me pasó algo por la cabeza y ella lo va a notar en la presentación y es que dentro de los ejercicios que yo he venido trabajando en contextos escolares con maestros y estudiantes, también hemos trabajado obviamente la desaparición desde otros lugares también, pero nos hemos adentrado también a pensarnos desde ahí. Entonces, claro, conocer el trabajo tuyo es inspirador en la medida en que digo, bueno, estamos construyendo de alguna manera y estamos buscando las maneras de reparar pues esta violencia que nos tiene un poco perdidos también, yo diría, en cierto sentido. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con Lupita y conocerla. Les quiero presentar mi trabajo. Me conecté de otro de mis equipos para que sea más fácil, porque lo que dice Lupita es cierto, a veces uno ahí en la compu medio se enloquece. Creo que ahí arrancó. Aquí está. Bueno. Les quiero presentar este trabajo que les he traído hoy. Es parte del ejercicio etnográfico que he estado trabajando. Yo trabajo con una perspectiva muy marcada desde la etnografía. Dos trabajos que, digamos, han sido como lo fuerte, sin embargo, esto se dialoga con muchísimo de lo que hago en territorio y de lo que hago con otros grupos y colectivos. Y estos dos tienen que ver y están atravesados por el arte. Quiere decir, el arte, ¿qué pasa con cuando el arte también aparece dentro de estas formas de comunicarnos, en estas formas de decir esto está sucediendo acá? Hay dos investigaciones en las que trabajé fuertemente. Una de ellas la trabajé en Michoacán, en el estado, bueno, la trabajé en Michoacán
Este fue mi trabajo doctoral. Aquí hice un seguimiento a través de grupos de teatro comunitario. Y en mi trabajo de maestría en ambos ejercicios de investigación estuve en escuelas rurales en un momento muy importante en Colombia y era lo que llamábamos el posacuerdo en ese momento. Estábamos a 2 años, habíamos llevado 2 años de haber firmado el acuerdo en el 2016, yo entré a campo en el 2018 y venía de un trabajo también en estos mismos territorios con excombatientes adultos, es decir, personas que pertenecían a la antigua guerrilla de las FARC y que llegaban a incorporarse a la vida civil. Cuando entro a hacer mi investigación en el 2018, me interesa empezar no solo a recopilar ese trabajo de esos excombatientes sobre su visión de paz, ¿no? Habían sido muchos de ellos reclutados a los 15 años, yo los conocí a los 40, es decir, lleva toda una vida en el monte, por llamarlo de alguna manera, pero habían unos sujetos de ahí que me llamaban mucho la atención y eran los menores de edad y los jóvenes. Y es que ellos, dentro de su proceso de paz, decidieron incorporarlos. El primer paso para incorporarlos a la vida civil fue incorporarlos a las escuelas públicas. Y entonces teníamos un niño de 15 años que había sido reclutado a los 11 o 10 años por la guerrilla, había estado 3 o 4 años sirviendo a la guerrilla y había sido entregado para este proceso de reincorporación a la vida civil. Estaba tal vez en tercer grado de primaria con sus otros compañeritos de 8 y 9 años que también de alguna manera eran víctimas de esa violencia. Entonces, cómo narrar esa escuela y cómo contar esa escuela, ahí el trabajo con los maestros iba a ser muy importante y bueno, parte de eso es que les voy a contar aquí. Quiero situarme como en dos líneas aquí y es qué pasa cuando nosotros, o qué hace el arte, cuando nosotros como investigadores nos acercamos a estas poblaciones, qué pasa con el arte y qué permite, y lo llamaba, bueno, en la diapositiva anterior les decía precisamente, ese arte permite acompañar desde el estar juntos, desde el compartir, desde hablarnos juntos. Bueno, como les decía, 2 investigaciones. En Michoacán hice un trabajo durante 2 años, estuve más o menos año y medio viviendo en Pátzcuaro y desde ahí me movilizaba con compañías de teatro a Patzingán, bueno, a Morelia, a Quiroga, a Lázaro Cárdenas, entre otras. Lo interesante de este recorrido era que, bueno, yo no soy artista, soy pedagoga de formación, pero sí me interesaba cómo las formas, o cómo me interesaba inicialmente, cómo las formas pedagógicas se construyen en el espacio público. Es decir, cómo estos grupos de teatro se internan, no sé, en San Juan de los Plátanos, Apatzingán, que es un municipio, y ellos llegan y montan su teatrito ahí en el centro de una plaza en la que solamente están pasando un par de personas, el silencio, el calor y demás, y poco a poco van llegando ciertos sujetos a preguntar qué está pasando ahí. Esa reunión de sujetos me interesaba a mí y por eso me fui con estos compañías de teatro para empezar a desentrañar ahí elementos interesantes. En ese recorrido me encontré obviamente cómo el crimen organizado no solamente cambia la cotidianidad de los sujetos en su vida, digamos, del día a día, sino incluso en las formas de hacer arte. Si la escuela, que era el tema que yo estaba trabajando, ya estaba siendo afectada, ¿qué pasaba con este teatro, con este arte que estaba en la calle? Pues también estaba bajo la mirada fija de esos elementos del crimen organizado y fue un poco el recorrido que hice en esta investigación. También me encontré cosas muy interesantes en torno a las mujeres y era como las mujeres empezaban a buscar espacios en este teatro comunitario para intentar decir nosotras estamos aquí y sufrimos también este tipo de violencias y estamos siendo desaparecidas, estamos siendo violentadas, pero cómo se podían filtrar en un sistema tan cerrado, ¿no? Si hay funciones que están vigiladas todo el tiempo por los halcones, cómo estas mujeres producían teatro y además representaban a través del teatro algo que ellas estaban viviendo. Entonces ahí habían dos campos, si se dan cuenta, parecieran muy lejanos, pero realmente compartimos muchos elementos. Hoy precisamente hablaba con una compañera, con una colega, y le decía, sabes, ahora que estoy trabajando mi ejercicio postdoctoral, lo estoy trabajando con maestros de la UPN, y le decía, cuando escucho a los maestros sobre sus memorias de la guerra, sobre sus memorias de la violencia, me parece estar escuchando los maestros con los que trabajé por allá en mi investigación de maestría. Decía, compartimos tantos elementos, somos tan cercanos en eso que es dolorosamente cercano, además, ¿no?
porque decimos tenemos contextos muy similares, ¿qué pasa con los sujetos y dónde estamos quedando como, pues como latinoamericanos también, si no es tal vez esta manera de escucharnos y saber que aquí y allá está sucediendo algo? Este espacio quiero dividirlo como en tres momentos. El primero, quiero hablar del teatro como posibilidad de convivio. Sí me alejo un poco de la idea de que el arte funciona como terapia. No quiere decir que no lo haga, pero al menos en mi investigación pienso más que el arte da la posibilidad del convivio y lo voy a desarrollar un poco más adelante. La segunda es qué pasa con el testimonio. También trabajo, me gusta trabajar las narrativas, creo que tienen un potencial enorme. La trabajo desde la visión un poco del testimonio. También les voy a contar un poquito desde ahí. Y quiero cerrar y enlazar este trabajo que les voy a presentar precisamente con este seminario. Y cuando pensaba en un seminario de metodologías, me imaginaba situada en un seminario de metodologías y estudiando mi licenciatura y me gustaría escuchar qué pasa metodológicamente cuando nosotros como investigadores estamos situados en esos territorios. ¿Qué pasa con nuestras cuerpos? Y escuché ahorita, Angélica, algo que me estremeció un poco y digo, bueno, al menos ya voy a conocer a Lupita, porque nosotras como investigadoras mujeres en estos territorios enfrentamos también unos duelos, atraviesan por nuestros cuerpos muchos de estos elementos de ser, de acompañar estos procesos de estas poblaciones. Ha sido un tema que recientemente he estado trabajando muy fuerte, pues porque obviamente desde mi propia experiencia y desde las historias de mis amigas, de mis colegas, que me cuentan como mujer también he sido atravesada. Entonces, creo que ahí quiero situar. Eso no quiere decir que los hombres no sufran también ciertos procesos. Obviamente aquí lo sitúo porque lo sitúo desde el cuerpo como mujer investigadora, como pedagoga, como etnógrafa, lo sitúo desde ahí y eso también me permitiría sentarme en algún momento a conversar con algunos amigos, colegas y decirles, bueno, ¿y qué pasa con ustedes, con sus cuerpos como varones en estos territorios? Pensaba que uno de los trabajos que tengo más referenciados en mi tesis de doctorado es el trabajo del doctor Alberto Colín, que recientemente lo conocí, bueno, y yo decía, ¿será que Colín vivió lo que yo viví, los miedos que yo viví cuando trabajé en Michoacán? ¿O qué miedos habrá vivido él? Y digo, es una conversación que tengo pendiente con Alberto, porque también a los varones los llevan para reclutamiento forzoso y demás, y digo, y también los desaparecen. Y entonces digo, bueno, vamos a sentarnos a discutir más bien qué pasa con los cuerpos y las cuerpas situadas en un espacio metodológico como esto. No es fácil investigar este tipo de cosas, no es fácil sentarnos a hablar con los sujetos, pero vale la pena, y vale la pena porque desde la academia podemos decir, esto pasa, pongámoslo sobre la mesa. No es un asunto menor, pongámoslo sobre la mesa y hablemoslo todos. Creo que ahí hay un espacio muy, muy interesante de discusión. Esos son como los tres momentos que les quiero contar. A continuación, antes de que empiece el video, que ojalá suene bien, quiero presentarles un fragmentico de una de las obras que trabajé en Michoacán. Este video cortito es el producto de un trabajo que elabora el Grupo Catetsia. El Grupo Catetsia es un grupo en Morelia, es una asociación civil, y ellos, después de la pandemia, digamos que se abre un primer porcentaje, no sé si lo recuerdan, después de que empiezan a abrirse en los foros culturales y los teatros, como de un 20% de personas posibles en los foros. En ese porcentaje habían becas para que ellos empezaran a incorporar proyectos y ellos se ganan este proyecto y se llama Nosotras Hacemos Teatro contra la Violencia. Tenían una característica muy importante y es porque el Grupo Catetsia ya había trabajado en esa comunidad y es que querían seguir trabajando con mujeres mayores que se habían dedicado toda su vida al hogar, pero que estaban atravesadas por formas de violencia en sus hogares. Mujeres que habían sido violentadas por sus esposos y aún seguían siendo violentadas por ellos. Casi que puerta a puerta este grupo fue convocando mujeres en el voz a voz, ¿cierto? En la señora que iba al mercado y conocía a la vecina y no sé qué, y logran conformar este equipo de mujeres que van a encontrar ahí en esa imagen. Creo que lo puedo agrandarse. Ahí un poquito más grande. Y ellas encontraron en ese proyecto la posibilidad de escucha, la posibilidad de creación, la posibilidad de reconocer sus derechos.
Algunas de ellas en los relatos que yo recojo de cómo viven, digamos, este rollo de hacer teatro, decían, tal vez fue la única vez, el único secreto que tengo con mi esposo, era que yo me iba a las 5 de la tarde al ensayo y llegaba a las 7 sin que él se diera cuenta ni que yo había salido ni que yo hubiese llegado. Tal vez si él lo hubiera descubierto me había golpeado, porque no quería que yo fuera y hablara de estas cosas. Y tal vez si él viera esta obra, porque luego en varias funciones que las acompañé, él no me dejaría volver a salir de casa. Pero aún así, muchas de estas mujeres continuaron conformando este pequeño grupito de teatro. El símbolo central de la obra de ellas que presentan, que yo tuve la posibilidad de seguirlas desde casi que donde inicia el proyecto, es la trenza, el trenzado. Y la trenza como el legado de madres a hijas, de generación en generación. El guión, que lo elaboran con una especialista, obviamente con una dramaturga, se apoya en el poema que ella les presentó, después de haber escuchado sus ideas y demás, les presenta el poema de Victoria Kiwa, que se llama Péiname mamá. Con esa imagen de quemar el pasado y la tristeza y recomponerse a través de la trenza, estas mujeres desarrollan toda la puesta en escena. Hay algo aquí que está en el fondo y es como las mujeres, estas mujeres también se trenzaron entre ellas, como el teatro fortalece la memoria de generación en generación y cómo a las funciones además asistían sus hijos e hijas, sus nietos, y era una escena realmente hermosísima. Esto es lo que es seguir un proceso investigativo de una particularidad y es el teatro como forma también de trabajar la restauración de ciertos derechos. Voy a mostrárselas, ojalá se escuche bien. Si no se escucha bien, me avisan. ¿No? No se escucha, Yuri. Perfecto, entonces ya permítanme, entonces me dejo de compartir para poder compartir con el video. Ok, estoy aquí porque me pasa siempre eso, el botón. También compartir el audio. Vamos a ver si se logra escuchar. ¿Sabes, Yuri? Quizás Dime. si deja de silenciarte. Ok, va de nuevo entonces, a ver. Voy a dejar de compartir y se las vuelvo a pasar a ver si lo logramos. A ver, estoy aquí, deme 2 segundos porque sí quiero que lo puedan observar. A ver. Aquí está. Ok. A ver si de pronto sí lo logramos de esta manera. Ay, perdón. Deme un segundito. Bueno, voy a compartirla desde a ver. Conversatorio. Darlo. Tejeremos nuestras trenzas, apretando. ¿Ahora sí lo escuchan? Sí, sí, lo escuchábamos. Sí, ya te escucho. Tejeremos nuestras trenzas, apretando sus raíces a la tierra. Ellas son las dueñas del camino y nuestro único equipaje. Tejeremos nuestras trenzas con sus pequeñas venas hacia el agua. Para que en la ribera de la noche nuestros hijos las escuchen. No al trueno del látigo, sí al cantar de las ciénagas. Tejeremos nuestras trenzas para que regresen los ancestros y canten bajo el ala de nuestras voces. Tejeremos las trenzas para despertar la semilla de la vida.
Bueno, creo que pudimos ver, menos mal se pudo ver el fragmentico. Voy a continuar aquí con la presentación. Este fragmento, que es, digamos, un pedacito de la obra que se presentó, ellas quisieron, digamos, mostrar a través de eso cómo la obra giraba alrededor precisamente de cómo las mujeres pueden sostenerse solo si están juntas. Es la manera de sostenerse. Y era una idea súper potente en ese momento y en ese contexto. Pero además, ¿dónde se da la obra? La obra se presenta en un foro alternativo, se presenta en una ciudad como Morelia y en una colonia de la periferia. Entonces muchas de nuestras mujeres luego, ya en el análisis investigativo que yo hago, me doy cuenta que muchas de las mujeres que estaban ahí hacían parte de una alta estadística de mujeres que sufrían violencia en esta colonia en particular y en este sector. Entonces, no había nada, digamos, entre comillas, gratis de lo que ellas estaban mostrando ahí. Más bien nos estaban mostrando una realidad muy cercana. Aquí aparecen en a mano derecha algunos carteles más, alcanza a verse la carencia, Mujeres de Arena. Mujeres de Arena es un guión escrito para hacer teatro documental, también fue otra obra que pude mirar, y Carencia es una propuesta teatral que pude seguir de un grupo de estudiantes de último año de licenciatura. Ambas obras nos llevan a la reflexión precisamente de estas preguntas que les doy ahí, desde el teatro, desde la pedagogía misma, desde la posibilidad metodológica de lo que yo me iba encontrando ahí, de lo que salía de estos grupos, y era cómo pensarnos juntas, cómo pensar en las mujeres que están sobre ese escenario, cómo reconocer en el trabajo comunitario el trabajo de las mujeres, cómo reconocer el trabajo artístico de muchas de las mujeres que estaban en Michoacán y que a pesar del temor de producir este tipo de obras, aún así lo seguían haciendo. Cómo hablar de las mujeres que están desaparecidas, asesinadas y llenas de miedo en alguna parte de México. Tal vez el arte, tal vez es una manera. Sin embargo, en mi trabajo de investigación también poco a poco me fui dando cuenta que era difícil y que había muchas cosas que no podíamos decirles porque también hay demasiado temor, hay demasiado miedo frente a eso, ¿no? Aquí hay una idea que creo que vuelvo y retomo y es la posibilidad de estar juntos, de juntarnos, de que estas mujeres pudieran construir alrededor de algo su obra de teatro, de poner en la mesa, vuelvo y les digo algo muy potente y es precisamente esto que llama Duati el famoso convivio. Para los mexicanos, el convivio es la posibilidad de juntarse, ¿cierto? Usted pone, usted trae y hacemos un convivio. Y para Duati, el teatro y el arte tiene esa particularidad, es decir, es la posibilidad de encuentro con el otro, de crear algo y de crear mundo y de crear otra posibilidad de mundo. Desde esa perspectiva fue que yo empecé a trabajar en el teatro, trabajar desde el arte, trabajar desde la escuela. La escuela en gran parte es ese espacio, ese otro mundo, esa pluralidad, precisamente que a veces y que tantas veces hemos leído en la propuesta de Hannah Arendt. Ese lugar donde estamos todos, sin importar el lugar físico donde estemos. Y ahí estaba situado un poco como el trabajo que realicé metodológicamente hablando y el trabajo que realicé teóricamente hablando desde el teatro comunitario en Michoacán. El siguiente escenario, y quiero mostrar un fragmento de un testimonio de una chica de 16 años. Esta historia que quiero mostrarles tiene otra ruta artística de salida distinta y en la escritura narrativa de un taller de escritura que realicé, ese lo realicé yo, en el anterior, si se dan cuenta, son grupos a los que sigo. En este tuve la posibilidad de trabajar con los chicos en estos territorios que les decía y en estas escuelas con ciertas particularidades. El taller lo realicé en un bachillerato de una escuela rural con internado y secundaria en un estado que se llama El Guaviare, allá en Colombia. Y a la escuela, el nombre ficticio de la escuela es La Planicie. IE quiere decir institución educativa. Mari, que es la dueña, digamos, de este relato, es una estudiante que en ese momento se encontraba en 9º grado, es decir, 2º año de secundaria. En el taller que yo realicé con los chicos, para trabajar otras formas metodológicas de trabajar con las poblaciones y mucho más con jóvenes, yo les pedía que me contaran un relato que quisieran compartir sobre un hecho importante en su escuela. Sin embargo, Mari me entrega este relato como el relato del hecho más importante de su escuela, que es la desaparición de su padre. Tal vez
porque luego que hablé con su maestra, con Caro, Caro me dijo, tal vez porque Mari, después de eso, ha sido otra. Mari no es la misma niña que yo conocí en primaria, porque las escuelas de las instituciones educativas en Colombia normalmente son completas. Son los niños que van, los mismos que van en primaria, van en secundaria y terminan los últimos 3 años de prepa. No existe la palabra prepa ya, por decirlo así, sino todo, o la primaria y el bachillerato y ya. Entonces, la maestra Caro venía ya conociendo a Mari desde mucho tiempo atrás. Mari es una niña que llegó a este estado desplazada por la violencia porque asesinaron a su papá. Venían de otro estado, aún más sumergido en la guerra que el Guaviare, que es el estado del Chocó, o el departamento del Chocó, como lo llamamos nosotros. En ese momento en que recogí su relato tenía 16 años y la maestra recordaba que muchas veces su mamá había dicho, ahora usted imagínese, maestra, se prendió el micrófono, ya. Ahora imagínese usted, maestra, mi caso tan particular de 5 mujeres huyendo de la guerra y además 5 mujeres negras, decía ella. Entonces, creo que ahí hay una potencia muy importante. El relato, que lo están viendo ahí, seguramente lo van leyendo mientras les cuento aquí toda la historia. Empiezo a comprender cómo la idea del relato se convierte en la posibilidad del testimonio como acto performativo. Es decir, a nosotros, los investigadores que empezamos a trabajar las narraciones, no nos interesa resolver a través del testimonio un relato totalizador, sino precisamente la posibilidad de acompañar al otro, de escucharlo, de entender su fragilidad y desde ahí pensarse cómo, por ejemplo, el arte literario, en este caso las narrativas, permitían mostrar un contexto de un país que estaba en ese momento, esta cifra que aparece ahí, en el 2018, más o menos entre 1950 y el 2016, con 80.000 personas desaparecidas forzosamente, ya sea por colisión con el Estado o ya sea por algún grupo guerrillero o además un grupo paramilitar. Y entonces era un contexto demasiado amplio, ¿no? Aquí coloco un dato que además me recuerda lo que acaba de decir la maestra Lupita, y es cómo podemos pensarnos desde las narrativas en unos países como los nuestros, en donde ya no hablamos, en Colombia hablamos de 80.000 en ese momento, y actualmente en México hablamos más de 130.000 desaparecidos, ¿cierto? Cómo el arte, cómo las narrativas, cómo la literatura, cómo el teatro podría empezar a reparar esa herida que deja tan profundamente rasgado nuestros países. Y ahora, cómo la investigación, porque nosotros estamos aquí en un seminario de investigación, es decir, cómo nos situamos como investigadores en caminos que permitan reconstruir esa vía, porque esa es una tarea que es conjunta, ¿no? Y aquí viene el famoso extraccionismo. Viene y pongámoslo sobre la mesa. He podido conocer algunos trabajos artísticos que han trabajado con las madres buscadoras y a veces muchas de ellas dicen, ya no queremos ni un artista más acá, por favor no vengan, que ustedes vienen, recogen nuestros relatos y nunca más los volvemos a ver, y luego hacen obras fabulosas, instalaciones hermosísimas, y nosotras tal vez sabemos que allá alguien habla de nosotras, pero nunca nos devolvieron nada de todo esto que les dimos. Claro, es una cosa a la que nos enfrentamos como investigadores, o sea, no hay nada que hacer. Hay un sonido de un micrófono, no sé si sea el mío, que está generando, es el de Judith, es precisamente el tuyo el que estaba, gracias, no te preocupes, pasa todo el tiempo. Entonces, esa es un poco, digamos, la característica de también las investigaciones que he venido realizando. Voy cerrando y vengo aquí a cerrar con esto que les decía, el último eje, y es el cuerpo de quien acompaña, ¿cierto? De quien investiga este tipo de cosas. Aquí tratando este tipo de fenómenos, de situaciones, de emociones y demás, aquí ya tratando de cerrar también un poco la presentación, pues quiero contarles sobre este eje, ¿no? Y me adentro a lo metodológico fuertemente, porque quiero contarles que desde mi propia experiencia he ido haciendo mis propios diarios de cómo me siento en territorio y qué pasa con ciertas palabras que me van diciendo. Por ejemplo, cuando trabajé en Michoacán, lo puse ahí entre comillas,
mis compañeros de las compañías de teatro que amablemente me recibían y me llevaban de un lado a otro, siempre me decían, Yuri, te vamos a llevar, no sé qué, pero te vamos a pedir que no hables como con muchas personas. Es que tú hablas muy colombiano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hablas tan mejor no, porque, es decir, estás en Michoacán y ya como mujer estás enfrentándote a ciertas formas de violencia, pero además eres colombiano, o sea, además tienes el estereotipo de lo colombiano. Entonces, esas formas, esas maneras de decirnos cómo debemos actuar en territorio reconfigura el acceso, obviamente, nos genera muchísimo miedo y además la escucha en campo. Si yo quería irme a conversar con alguna de las personas que de pronto estaban ahí, yo tenía prácticamente que pasar a través de los compañeros de las compañías para poder conversar de pronto con alguien en los poblados donde me encontraba. Entonces, ese tipo de cosas pues dificultaban los trabajos de campo. También te ayudan en algunos elementos. Era mucho más observadora. Como no podía hablar con nadie, solo observaba. Me permitió, por ejemplo, reconocer en campo los halcones. Yo sabía quién llegaba, no a ver la obra de teatro allá en la plaza de San Juan de los Plátanos, sino ver al sujeto que estaba solo parado ahí observando quiénes estábamos y cómo nos miraban. Entonces, ahí hay ciertas ventajas y desventajas, entre comillas, también. Aprendes a ser mucho más observador. El miedo de viajar en la noche era una cosa fuertísima. Para mí lo fue porque obviamente entre los territorios a veces no me podía mover con las compañías y siempre me decían, como no vas a hablar en todo el camino, no vas a preguntarle a nadie nada, por favor siempre anda con la credencial de tu escuela. O sea que si alguien se sube al camión, al menos tú con tu credencial tienes ahí algún tipo de cosa. Hay cosas que uno no termina de entender, pero que nosotras que hemos estado en campo como mujeres empezamos a aprender a matizar. Hay algo que tenemos que aprender mucho en el trabajo con la población que se enfrenta a la violencia y es aprender a respetar el silencio. El silencio del otro nos dice muchísimo. Y yo tengo muchos de mis estudiantes que me dicen, no, doctora, me fue muy mal en campo porque mis maestros no hablaron. Y yo le digo, fue muy bien, porque ese silencio te está diciendo algo. Hay miedo, hay angustia y hay muchos elementos que aprendemos, lo aprendemos en campo únicamente. Las maestras de una de las escuelas que visité en el 2018, un año antes, pareciera mucho tiempo, pero un año antes habían sufrido un atentado enfrente de la escuela, una manera de amenazar a los maestros que estaban ahí. Habían matado a una persona que había pisado una mina quiebrapatas enfrente de la escuela. Había estallado la bomba y roto todos los vidrios de la escuela, de una escuela rural además. Entonces, estas maestras poco hablaron conmigo, pero me dijeron mucho a través de su silencio, del temor de encontrarse, obviamente, en lo que estaba sucediendo en ese momento. Aquí les hablo de las famosas emociones justas, ¿no? Esas emociones justas y esa buena cicatriz, que es una propuesta que hace Sara Ahmed, precisamente no nos interesa como investigadores, tal vez si fuéramos psicólogos clínicos, si fuéramos a esos territorios, tal vez sí nos interesaría tapar la herida, pero a nosotros nos interesa más bien que esas emociones hagan justicia a lo que está sucediendo en territorio. Y el silencio hace muchísima justicia a lo que pasa en nuestros espacios. Actualmente les conté que estaba trabajando en escuelas con la UPN y no se imaginan, ha sido esto multiplicado al mil y es trabajar con los maestros, sacándolos de sus escuelas y poniéndolos en otros espacios a conversar. Construí con ellos, construí inicialmente unos talleres de memoria y actualmente ando por todo el territorio haciendo ese tipo de cosas. Y entonces digo, ¿cómo nos inventamos también otras maneras y cómo nos vamos formulando distintas formas de registro? Porque eso también es importante. Cuando veía lo del taller del muñequito que mostraba la maestra Lupita, digo, no, ya lo voy a buscar, o sea, es mi momento de buscarlo porque me puede aportar muchísimo porque uno se reinventa en territorio todo el tiempo. Aquí les muestro algunos de los elementos, he hecho cartografías con los sujetos, he hecho mis propias cartografías territoriales para tratar de contar un poco qué pasa en los territorios. He trabajado, este señor que aparece ahí parado es una imagen fotografiada que luego la ilustré para modificar algunos de los elementos, pero quería mostrar la presencia de los halcones en el teatro público en Michoacán. Entonces era un sujeto que antes yo me había dado cuenta que me había fotografiado, que yo sabía que él me estaba observando y él sabía que yo también le estaba observando. Entonces al fotografiarlo obviamente tenía que proteger la identidad de él como la mía propia.
Y ahí apareció, por ejemplo, la ilustración como formas también de recopilar lo que pasa en nuestros territorios. He trabajado muchísimo la fotografía, obviamente, como escucha, como soporte de la descripción, el estar, la presencia que permite la etnografía hasta donde lo permite, porque también hay espacios donde pues tienes que irte, no hay nada que hacer. En el último trabajo que hice sobre teatro, creé casi que una propia manera de hacer una escritura dramática en donde pudiera ir contando qué estaba pasando en el escenario, qué estaba pasando con los sujetos afuera, qué sucedía con estos halcones, y ahí hice como una mezcolanza que al final terminó siendo muy interesante, ¿no? De cómo recopilar narrativamente y etnográficamente el teatro, qué está sucediendo en vivo ahí, ¿no? La posibilidad del convivio ahí mismo. Cierro diciendo algo muy importante que para mí, que trabajo con estas poblaciones, es muy, yo diría que esperanzador, y es eso, aún queda la esperanza. A quienes trabajamos en estos espacios tan complejos, con jóvenes, bueno, con niños, niñas y jóvenes, como el trabajo que admiro profundamente de Angélica, trabajar con estos sujetos, que es muy complejo, como los que trabajamos con maestros, los que trabajan en el trabajo de la profe Lupita, quienes trabajamos en contextos particulares de las escuelas, del arte y demás, sabemos que nos queda aún la esperanza, esa posibilidad que dice Desprez precisamente de pensar debemos, es decir, el gesto colectivo de decirle al otro esto importa, ven, hablemos porque esto importa, pero no importa porque yo voy a sacar un artículo hermosísimo. Uy, voy a sacar un artículo que, mejor dicho, va a ser Q1, que ahora hablan mucho de dónde queda tu artículo, sino porque importa, porque tú importas y lo que te está pasando importa. Salga o no salga el artículo, sentémonos y conversemos, sentémonos y creemos, creamos desde algo, desde el arte, que seguramente nos ofrece muchos elementos, pero muchas otras cosas, el relato, los dibujos, demás elementos que uno pueda creer. Cerré con esto, con la terquedad, porque uno de los grupos, uno de los artistas de Perro Liebre Arte Escénico de Michoacán, me dijo, yo creo que lo que hace que nosotros sigamos haciendo teatro en Michoacán es nuestra terquedad. Y yo digo, sí, tal vez es eso lo que nosotros insistimos también como investigadores, y en la terquedad de decir, tenemos que seguirnos contando, traigamos a la academia y tal vez desde ahí demos otra mirada de lo que está sucediendo y demos, no voz, porque realmente no es que ellos no tengan voz, pero damos una voz distinta. Les decimos, aquí están presentes, conversémoslos, hablemos porque esto está pasando en nuestro país. Y cierro también con el relato de Santiago, porque Santiago es uno de los niños con los que pude conversar en una de las escuelas públicas en el 2018, allá en el Guaviare, y él me decía, tal vez hoy desde la escuela puedo pensar que de pronto sí se puede hablar de paz. O sea, un niño que fue reclutado a los 11 años, cargó un rifle durante 3 años, y él dice, en una escuela, estaba en quinto, con los niños de quinto de primaria, medio sabía leer y escribir, y él decía, bueno, tal vez desde la escuela hoy puedo hablar de paz y así pensar un futuro posible. Y creo que eso es la esperanza para un trabajo como el que nosotros hacemos. Y creo que hay un futuro que no sé si sea mejor, pero al menos sí puede haber un futuro pensable, es decir, un futuro donde todos podamos abonar un poco. Y desde la investigación creo que hay un trabajo muy fuerte por hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Qué maravilla escucharlas de verdad. Bueno, vamos a empezar con preguntas. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? En lo que se animan, compañeras. Ya por ahí hay alguien. Verónica, adelante, Vero. Bueno, yo primero que nada quisiera reconocer el trabajo tanto de la maestra Lupita como de Yuri. Es un trabajo admirable, ¿no? Impresionante, que hace muchísima falta pues en nuestros países, ¿no? Yo tengo una pregunta para las dos. Que me he cuestionado mucho en estos días, justamente aquí en México, no sé si haya gente de otros lugares, pero bueno, aquí en México ahorita en el contexto del mundial, justamente quienes como que
marcharon más o protestaron más justamente fueron las madres de personas desaparecidas y también la gente, ¿no? Como, digamos, representantes del magisterio, como más en los estados donde, pues, existe mayor violencia. Y bueno, yo la verdad es que, en este periodo a mí me generaban como, como un choque de sentimientos al verlos marchar, ¿no? A los dos. Yo soy docente, yo trabajo en educación especial, em, pero bueno, acabo de terminar una maestría en ciencias antropológicas. Y bueno, yo decía, es un dilema que hay mucho en los medios, ¿no? De qué tanto estos dos grupos, ¿no? El de mujeres, el de madres de personas desaparecidas y la CENTE, ¿qué tanto con la forma en cómo participaron o están participando, eh, hacen como el juego a la derecha, ¿no? Es como mucho lo que se escucha. Entonces, bueno, yo quería preguntarles a ustedes si dentro de todo este trabajo que se hace, ¿no? De como movimiento, tanto con las familiares de personas desaparecidas como con docentes, se trabaja también la politización, ¿no? O sea, el reconocer las causas primarias del estado en el que están y de la desaparición de sus seres queridos, ¿no? Que no son, digamos, los ejecutores del hecho, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Y bueno, está, por ejemplo, este libro que de los cárteles no existen, ¿no? Y lo que te dice es, detrás del crimen organizado hay grandes empresas, grandes políticos, grandes gobiernos, ¿no? El gobierno yanqui, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto en estos procesos se trabaja el reconocimiento de una dinámica geopolítica, que es la que está generando el estado de las personas? Porque, bueno, yo pensaba, o sea, sí creo que cuando como sociedad rechazamos el que las madres, y las entes esté, manifestando en el mundial, pues sí entiendo que la gente diga: "A ver, lo que estás haciendo es desestabilizar un gobierno", ¿no? Y yo a veces me preguntaba, ¿por qué, marchan frente a un gobierno, ¿no? Que al menos trata de hacer las cosas diferente y al menos trata de combatir esos poderes fácticos que son los que los han colocado en esta situación, ¿no? Y entonces yo decía, está bien que es que se manifiesten frente al gobierno, pero de la misma forma tendrían que estarse manifestando frente a oficinas de mineras, frente a Coca-Cola, frente a la embajada de Estados Unidos, o sea, como que se comprendiera mejor como toda esta dinámica y no solamente hacia uno de los factores que provoca toda esta situación. Entonces, pues bueno, es como la inquietud que me ha generado todo este periodo y que quisiera como conocer, no sé, su opinión. Muchas gracias. Gracias, Vero. Lupita, ¿quieres comenzar? Pues vamos dándole. Pues mira, Vero, yo creo que tú pones el dedo en la llaga, ¿no? Y me parece muy importante el ir señalando que las movilizaciones sociales, pues qué bueno que hay las movilizaciones sociales, ¿no? O sea, primero, pues mencionar que tanto los profes, ¿no? Los docentes tienen como esta posibilidad. Creo que vivimos hoy vivimos en un país en el que esa garantía de la movilidad social, por lo menos está ahí, ¿no? Yo recuerdo quizá cuando mis alumnos me dicen, es que hoy salimos a manifestarnos y se me fue la palabra cuando te sale el estado. ¿Encapsulan? ¿No? Sí, pero el hecho es de como criminalizar que sí se
reprimir, gracias. Y yo me acuerdo que la represión, la última que yo me acuerdo fue con Peña Nieto, justamente se acordarán cuando toma el gobierno y que incluso hubo una persona que me parece que se falleció y que estuvieron utilizándose las balas de goma. No sé si se acuerdan que era una práctica que se estaba utilizando en Chile, en otros estados, en otros países, y entonces, y no sé si se acuerden, no sé si ustedes todavía se acuerden cuando el movimiento magisterial del APO, ¿no? Cuando López Dóriga menciona a los profesores y les dice son unos orangutanes, ¿no? No sé si se acuerdan de esta parte, que fue muy sonada porque pues una persona de un medio oficial les llamaba orangutanes a los profesores, ¿no? Entonces, ciertamente el día de hoy salen los profesores, tienen todo el derecho de manifestarse, ¿no? Al igual que las madres buscadoras y al igual que cualquier otro, ¿no? Recordemos de estos jóvenes que acaban de salir hace poquito, ¿no? Entonces, creo que tener esa garantía el día de hoy en nuestro país me parece que sí es algo de reconocerse pero también una realidad es que sales a un estado que sigue siendo omiso, ¿eh? O sea, y perdón, ¿no? Pues, o sea, sigue siendo omiso. Sheinbaum no ha querido reunirse con las madres buscadoras. López Obrador no lo hizo tampoco con las madres ni los padres buscadores. Entonces, creo que ahí queda como muy clara ese pendiente de parte del Estado, ¿no? Porque sigue invisibilizando, sigue diciendo aquí no pasa nada, no son tantos, o sea, todavía Sansores hace unos días lo dijo, ¿no? Y eso fue terrible. O sea, pues es que se fueron con los novios, ¿no? O sea, y perdón, o sea, Sansores sigue siendo parte del Estado, ¿no? Y cuando el Estado sigue cometiendo estas atrocidades o sigue comentando todos estos tipos de textos, ¿no? Que están ahí, pues, perdón, o sea, hay que señalar y hay que decir, perdón, tú como Estado sigues cometiendo unas arbitrariedades y unas tonterías terribles, ¿no? Ahora, hablemos de la precarización laboral del personal de forense, ¿no? O sea, eso es una realidad. ¿Cuántos cuerpos hay en nuestro país que no se han podido identificar, que no se han podido ni siquiera hacer el trabajo mínimo necesario, ¿no? Son miles, o sea, estamos hablando de 80,000 cuerpos, ¿no? Y entonces ahí hablamos de que hay una omisión al no tener el personal necesario, ¿no? De no tener los elementos mínimos para toda la parte científica. Entonces sí estamos hablando de una omisión del Estado, ¿no? Ahora, si nos vamos un poquito más, los MPs, no es que los esté yo justificando, pero ¿cuántos casos tienen cuántas carpetas tiene cada MP? O sea, no les da la vida. No les da la vida. Por eso hoy las madres cuando tienen que ir a búsqueda tienen que pagar la gasolina, tienen que darles la comida a las personas que van de fiscalía. Entonces ahí están las ausencias. Ahí están, hay una gran ausencia y sigue finalmente replicándose. Entonces, aunque vemos avances muy importantes, nunca podría decir que no, o sea, ahí están los avances, también vemos retrocesos, ¿eh? O sea, perdón, escuchar a esta gobernadora decir que hoy o sea, y que se van con los novios y que eso les genera a ellos mucho trabajo, o sea, yo dije, por favor, aunque decía mi mamá un dicho, decía mi papá un dicho, ¿no? No sé si en Colombia se escucha esto, ¿no? Pero decían, lo que haces con la mano, con la cola lo deshaces, ¿no? Y eso es terrible, pues es terrible, ¿no? Es terrible. Y entonces, estoy de acuerdo, Verónica, habría que ver justo a estos grandes capitales, ¿no? Claro, ahí tendríamos que ir mirando, pero yo no dejo de decir que el Estado sigue teniendo un pendiente enorme, un pendiente. Hablo en el caso de las madres buscadoras de este fenómeno. También considero y me pareció muy acertada la propuesta de Sheinbaum de decir, en el caso de los profes, de los docentes, vámonos a las bases, ¿no? Vámonos a las bases y vamos a ver qué encontramos ahí en las bases, ¿no? Vamos a ver, porque de que hay intereses, por supuesto que hay intereses, ¿no? Entonces eso también es una realidad. Entonces, tanto de acá como de acá. Eso es lo que yo tendría que decir, esto es lo que me correspondería, ¿no? Creo que tenemos muchas cosas que ir dialogando, ¿no? En base a la respuesta a las movilizaciones sociales, que es importante que existan, ¿no? Eso me parece muy, muy importante, pero bueno, creo que es un poquito evidentemente mi opinión personal.
Gracias, Vero, Muchas gracias. Yuri, adelante. Bueno, yo creo que es una pregunta importante, bueno, es un cuestionamiento importante en este contexto en particular en nuestros países. Siento que la violencia siempre va a ser un asunto político, es decir, un asunto que tenemos que discutir de dónde viene, cuáles son sus orígenes, qué está pasando, porque hay una violencia estructural. Y ahí me alejo un poco, por ejemplo, de algo que pasa mucho en los pedagogos, y es que nosotros creíamos que la violencia en la escuela era el bullying. Y luego nos dimos cuenta que no, que esa pequeña violencia realmente es una violencia demasiado. No quiere decir que no genere una violencia estructural, pero hay una violencia estructural en la que están sumergidos nuestros contextos escolares. Muchos de los maestros que están marchando, muchos de otros que no pueden marchar porque no les dan las condiciones laborales, también hay que decirlo, están afrontando violencias estructurales como la desaparición, como la persecución también que tienen en sus territorios, la posibilidad de no llegar adecuadamente a sus escuelas y tenerse que subir en el primer camión que pase y los lleve voluntariamente sin saber qué pase. Recordemos un hecho hace no mucho tiempo, y es el maestro que le hacían raid cualquier persona que pasaba, y de pronto los emboscan y matan a las personas que iban en ese carro por un ajuste de cuentas y terminan asesinándolo a él sin tener nada que ver. Es el reflejo de lo que viven nuestros maestros en este territorio. En ese sentido, creo que hay que alejarnos ahí, y que me parece que pasa un poco más, creo que pasa en Colombia como en México. Ahí sí creo que también compartimos eso, y es que pasamos de un asunto de volvamos la violencia un asunto político, entendámosla desde una violencia estructural, a volvamos la violencia en un sentido de un partido político. Es decir, que si tú marchas es porque tú no vas con este partido o porque tú sí vas con este partido, y ahí es donde tenemos que alejarnos y decir no. Hay un asunto de fondo mucho más grave, y es que queremos hacer al Estado responsable, al Estado como Estado, no al partido blanquito, ni al partido verde, ni al partido azul, no. Es el Estado el que a través de los años ha venido construyendo, digamos, una evidencia de olvido frente a este tipo de cosas. Es decir, que hayan tantos cuerpos sin reconocimiento es una ausencia del Estado, es una ausencia estructural, no es de los últimos 4 años, 6, 8, 10 años, llevamos mucho tiempo en este proceso y logrando condiciones laborales para quienes trabajan sobre eso. Yo creo que las marchas, y más en este contexto del Mundial, no son indiferentes a lo que ha venido sucediendo en otros eventos deportivos acá en México, ¿no? Y lo veíamos históricamente, que en el último Mundial del 87 sucedió exactamente lo mismo. La gente aprovecha estos espacios porque es la única manera de decir, sí, está pasando, miren, esto está pasando, oiga. Cuando yo veo a una madre buscadora marchar, a un maestro de la CENTE, hay por ahí un material investigativo muy hermoso sobre una antropóloga que hizo un trabajo etnográfico de una de las plantones más largos de la CENTE, hace un trabajo sobre, sigue al maestro y hace diarios con el maestro sobre qué implica que un maestro esté bajo el sol, la lluvia, todo eso ahí situado, porque muchos de nosotros decimos, no, es que esos maestros no tienen nada que hacer, y realmente hay de fondo un compromiso muy fuerte, un compromiso de poner su cuerpo ahí, ¿no? De estar ahí, de decir, aquí sigo en la lucha. Entonces creo que sí hay que pensarnos y replantearnos esta idea de que es un Estado el que está siendo responsable, y por eso necesitamos salir y decirle al Estado, oiga usted, llámese en este momento el Estado como se llame, porque lo apellidamos de diferentes maneras por la figura que esté ahí, tal vez como presidente o presidenta, pero realmente es algo que se ha venido sumando, y que obviamente este es el momento de decirlo porque está el lente sobre nuestro país, o sea, no hay nada, esto es mundial, los ojos internacionales están aquí. El gesto de ayer de los, antier creo que fue el partido de apertura en Monterrey de los suizos, creo que fueron suizos, pasaban al lado, no sé si lo han visto, pasaban cerca de las madres buscadoras que estaban ahí afuera del estadio de Monterrey y se detenían a abrazarlas y a decirle lo siento mucho. Para mí eso es la política, eso es que otro país diga, oiga, si está pasando esto en México, ¿qué será lo que hay ahí de fondo? Situémoslo sobre la mesa. ¿Cuántos de nosotros en una marcha de esas nos hemos parado a decirle a esta madre, gracias por estar ahí, porque estás reclamando por tu hijo, pero por los otros 130,000 hijos que están desaparecidos? Yo creo que ninguno de nosotros, ni colombianos, ni mexicanos, no lo sé, pero sí creo que nos muestra que algo tiene que empezarse a estremecer desde el gobierno para decir, somos responsables si algo está funcionando mal.
¿no? Somos responsables de los maestros que matan en sus territorios en el olvido más olvido. O sea, cuando escucho a los maestros, ellos me dicen, mataron a mi amigo y nadie nunca dijeron que habían entrado a su casa y por robarlo lo asesinaron, cuando sabemos que no fue así. Pero tampoco tenemos a quién decírselo, ¿cierto? ¿Cuánto se demora una maestra en solicitar el traslado en un territorio donde casi que intentan violarla un grupo de estos armados? ¿Cuánto se demora en traslado? También se demora mucho tiempo y esta maestra sigue allá en ese territorio. Entonces creo que nos pones, Verónica, mejor dicho, dijo Lupita, la llaga, el dedo sobre la llaga, y sí, pasa eso todo el tiempo. No desconocemos que los gobiernos hacen cosas, obviamente, y seguramente en muchos elementos que se nos quedan por fuera, porque apenas logramos investigar un universo de personas y de movimientos y demás, pero también falta mucho y hay que seguirle diciendo al Estado, lo necesitamos que diga que la violencia sí existe y necesitamos que ellos digan sí hay esos desaparecidos, sino que sigan saliendo con excusas que están mal hecho el conteo, que es que ahí hay otros desaparecidos. No, son los desaparecidos nuestros los que están ahí en ese conteo. Entonces, bueno, creo que es eso. Muchas gracias por la pregunta, Verónica, me llevas ahí para seguirlo pensando. Al contrario, muchas gracias a las dos. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, a ver, primero, creo que sí es importante, ya la voy a agarrar la palabra, hay una serie de situaciones como la desaparición forzada, los desplazamientos forzados, tenemos cerca de 20,000 o 25,000 desplazados en todo el país, ¿no? Está el reclutamiento forzado de jóvenes. Hay una serie de delitos de lesa humanidad, de verdad, que están siendo ocultados, no se están visibilizando y no es en contra al contrario, tendríamos que ir pensando que nuestras investigaciones tienen que servir para esto, ¿no? Y aquí, bueno, el agradecimiento realmente es a Lupita, a Yuri, a ellas que además acompañan a los investigadores, insisto, el acompañamiento de que nos enseñan con su experiencia cómo nos vamos acompañando y que la investigación académica, sobre todo en temas como los nuestros, en temas de coloniales, en temas interculturales, pues sí tienen que servir para visibilizar lo que está pasando y exigir que haya una justicia restaurativa, ¿no? En el caso de los desaparecidos, quizá no vamos a encontrarlos, aunque siempre tenemos este dicho aquí o esta consigna de hasta encontrar vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero aún no pase, tiene que haber una justicia restaurativa y eso es para lo que tiene que servir la academia. No solamente para llenar stands con tesis, para tener un SNI, para publicar, sino para visibilizar. Y pienso, y siempre me he estado cuestionando, ahorita la Universidad de Rosario Castellanos tiene mucha cercanía con el proyecto de la 4T, con la doctora Claudia Sheinbaum, pues deberían de apoyar esto más, ¿no? Deberían de que hubiera mayor resistencia, de que se apoyaran los movimientos de resistencia, no verlos como los enemigos. O sea, el enemigo no es la gente, el enemigo no son las madres buscadoras, los enemigos no son los movimientos indígenas que resisten en los territorios, ¿no? Otros son los enemigos, entonces hay que mirarlos como los que vamos a resistir si viene la intervención gringa, como lo hizo en Venezuela, como lo está haciendo está haciendo en Argentina, con lo que está pasando en Colombia, ¿no? Creo que es momento de fortalecer las resistencias y los que van a poner el cuerpo y los que van a poner la experiencia, pues son los zapatistas, son los de Cherán, son los compas de Atenco, son las madres buscadoras, son los desplazados que han vivido en el olvido y en la desesperanza, pero también en la resistencia y en la esperanza para todos, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que fortalecer toda esta visión. Perdón, bueno, tenía que comentar esto. Paso la palabra a Mariana. Adelante, Mariana. Hola, muy buenas tardes. Soy Mariana, soy estudiante de doctorado del Colegio de Sonora y justamente yo trabajo temas de violencia y niñez. En mi trabajo de maestría estuve trabajando con niños y niñas de Ciudad Obregón, pues en Ciudad Obregón, en mi ciudad natal, hemos estado desde el 2014 en los primeros 5 lugares de las más violentas del mundo. Entonces, este trabajo de maestría fue enfocado en el discurso de niños y niñas
y tomé un poquito del discurso de los docentes, ¿no? Como para complementar la visión de la resignificación de la violencia. Sin embargo, bueno, ahorita estoy en el doctorado y quise dar continuación acerca de cómo los docentes están abordando estos temas de paz dentro de todo este contexto de violencia, ¿no? A qué llaman y qué no. Y bueno, estoy en el proceso de armado, pero busco un consejo sobre cómo abordar este tema con los docentes, sobre todo porque yo encontré cuando se expresan o cuando hablan, están muy, muy sesgados a esta seguridad ontológica de que es que allá, en otro lado, es donde está todo este problema de la violencia, no aquí donde yo trabajo, no aquí donde yo vivo. Entonces, pues ese tipo de discurso lo encontré en 6 docentes que entrevisté, que trabajaban en una escuela muy en específico, que está en una zona pues muy conflictiva de la ciudad. Y pues estoy previendo que este mismo tipo de discurso de pensamiento pues va a estar un poquito más disperso o va a estar en más docentes porque quiero, en este nuevo proyecto, quiero entrevistar a docentes de diferentes zonas para mapear estos proyectos de paz y cómo resignifican la violencia, ¿no? Dentro de la docencia en primaria. Y si ustedes en su experiencia se han encontrado como que esta resistencia no, es que a mí no me pasa, es que a mí no me pasa, me pudieran platicar si han podido como que llegar de otra manera o cómo han podido abordar estos temas, quizás no sé si con talleres o con algo, porque yo con los docentes hice entrevistas semiestructuradas, pero fue un patrón que se me hizo muy recurrente, a pesar de que eran docentes de distintos turnos, distintas escuelas, pero como este discurso de que sí, pero es que donde yo vivo no pasa esto que en esta colonia. Y muy curioso porque yo entrevisté a un niño que vivía en esa colonia donde vivía esa maestra y me dice, no, maestra, es que nos vinimos de la Matías Méndez porque ya todos los días balaceaban y aquí no. O sea, es curioso, ¿no? Pero este discurso se da en esta localidad en específico, entonces, ¿cómo desde, pues, como investigador y ya como persona que está tocando estos temas tan sensibles, cómo poderlo abordar sin sentir como, a ver, pues dime ya la verdad, cómo lo estás viviendo, ¿no? No sé, ustedes que tienen más experiencia en este tipo de contexto. ¿Quién quiere? Sí, Lupita, Yuri. Voy. Adelante. Bueno, Mariana, una pregunta. ¿Tú cómo estás trabajando con los maestros? Es decir, aquí hay que tener en cuenta hace cuánto tiempo generas esos lazos de confianza con los maestros, ¿no? Nosotros los maestros, casi todas las que estamos aquí, muchos hemos sido maestros o llevan mucho tiempo siendo profes, a nosotros nos encanta hablar. O sea, tú me preguntas blanco y yo termino por allá dándote todos los colores. Pero eso tiene que ver con la confianza generada con el sujeto con el que vamos a trabajar. Y yo creo que Judy, que trabaja un tema tan sensible, yo creo que muchas de estas mujeres también han puesto una barrera porque también están cansados pues de que les pregunten siempre lo mismo de lo que está pasando en sus vidas, en sus espacios laborales, en sus escuelas. Entonces, la primera pregunta es eso, ¿cómo has venido generando esos lazos con tus maestros? La segunda es cómo hacerlo. Si la entrevista, desde la visión más esquemática, no la planteas como un diálogo, sino como el que esperas que te responda, desde ahí hay otro grave inconveniente, y es que a los sujetos tampoco nos gusta que nos lleguen y nos pregunten, oiga, ¿y cuánta gente murió en su escuela? ¿Y muchas balaceras? No, pues obviamente la gente se molesta y además porque siente que también hay algo que aquí nos pasa en México y es que hay mucho prejuicio. Y entonces muchos de los maestros, por ejemplo, en el Chilpancingo me dicen, no me gusta hablar de esto, maestra, porque yo no quiero seguir generando que la gente crea que Chilpancingo es violento. Y luego a los 3 minutos me dijo, pero maestra, la semana pasada la balacera ahí al lado de la escuela estuvo durísima. Y entonces uno dice, ¿cómo las preguntas a veces lo que hace es generar esa barrera en los sujetos? ¿Y por qué no reinventarnos maneras de trabajar con ellos? Yo, por ejemplo, trabajo con mis maestros actualmente y he trabajado estos tipos de metodologías y son talleres, es decir, los invito a tallerear, los acompaño a sus espacios, eso me pasó en la maestría. Y es que me iba con ellos en los espacios
en la clase, en el descanso, en donde ellos se quedaban, porque eran unos maestros rurales que dormían ahí en el internado con los niños, y en esos espacios lograba muchísimas más cosas que en la entrevista que había hecho. Casi que te podría decir que las entrevistas no las usé en la investigación, sino usé esos otros relatos, esas otras maneras de escucharnos, porque el problema es que nos quedamos en que voy a hacer una entrevista y voy a esperar que él me diga todo. Claro, la mayoría de personas no nos gusta hablar de eso, porque cargamos muchas cosas encima de eso, porque de pronto se quiebran. Me pasa también con muchas personas y es que están hablando de otra cosa y luego empiezan a hablar y se quiebran. También cómo manejar eso, ¿no? Si tú ves a la persona con la que estás hablando que empieza a llorar y a llorar y a llorar. Yo, por ejemplo, no tengo formación en psicología, pero he tenido que ir aprendiendo también, aquí hace parte de cuando trabajamos estos temas, cómo manejar eso con la otra persona, cómo decirle basta, no tienes que decirme nada más. Si quieres, tomamos un vaso con agua, esperamos y luego volvemos a hablar, otra vez no volvemos a hablar de esto. Porque, claro, está la emoción de que te está diciendo por fin cosas que te van a servir para tu tesis, pero estás dañando al otro. Entonces, creo que ahí hay un trabajo que tendrías que hacerte y es más bien, si esto no está funcionando, ¿dónde estoy haciéndolo mal? ¿Dónde empiezo a generar lazos con estos maestros? Rompo algún tipo de barreras que empiezan ellos a colocar. Vuelvo y te digo, los profes nos encanta hablar, o sea, somos loquitos con eso. Nos preguntan una cosa y terminamos por allá en otras, o los adultos, quienes hemos trabajado con personas adultas también, te cuentan desde 1930 cuando su bisabuelo, ellos te cuentan todo. Pero ¿hasta dónde generas esa posibilidad de que te hablen un poco más allá? ¿A dónde está ese camino? Y esa fronterita es delgadísima. Hay maestros y hay personas con las que siempre te generan una pared y nunca te dejan pasar de ahí. Y también hay que asumir eso como investigador, es decir, está bien, supero la frustración, no se pudo hacer, pero me llevo de esta persona tal vez ese reto de que ella misma me puso y que me permite pensar para las otras personas con las que voy a trabajar. Yo te diría eso, que hay que devolverse y mirar qué pasó atrás con estos profes que no te contaron eso. De pronto ellos no quieren hablar de eso. Habría que descubrir es por qué nos están diciendo también en sus relatos. Ya, eso te diría. Muchas gracias. Lupita, adelante. Muchas gracias. Miren, pues les quiero platicar una experiencia que estamos implementando acá desde la UNAM. Fíjense que yo creo que cuando llegamos hablando sobre temas de violencia, la gente dice no quiero, o sea, ya no quiero hablar sobre estos temas. Pero también me pasó que cuando empezamos un poco a invitar a hablar sobre cultura de paz, tampoco nadie iba, ¿no? Porque decían, eso tampoco, ¿no? Y entonces yo conozco el modelo de Fina Sáenz, el modelo de buen trato. Y ha sido una muy buena estrategia y estamos implementando un taller de 8 horas. Es un taller de 8 horas justamente implementando el modelo de buen trato, pero aterrizándolo y ir construyendo como esta cultura de paz, ¿no? Y entonces lo que he invitado es primero reconocer el maltrato. No le pongamos violencia, sino reconocer el maltrato que vivimos en nuestro día a día. Y entonces el modelo de Fina Sáenz habla de 3 dimensiones, que es la personal, que es la relacional y la social, la comunitaria. Entonces, cuando nosotros, pues les comento, cuando hemos ido con estos talleres nos ha ido muy bien y hemos sido bien recibidos. Y justamente tuvimos el taller con profesores y salieron un montón de cosas. O sea, creo que lo que comenta Yuri es muy cierto. O sea, sí, vamos y me encanta hablar sobre el extractivismo. O sea, creo que eso es un tema que tendríamos que poner muy, muy seguido a la mesa, esta violencia epistémica, ¿no? Que se lleva a cabo por parte de los investigadores y la academia. Yo no sé si los investigadores, pero sí por la parte de la academia. Entonces, a mí me parece que cuando hemos ido llevando este modelo, los profes están quedando con algo. Es materializar, cómo ir reconociendo que yo he sido maltratado, pero cómo también he generado maltrato, he generado violencia, y trabajar con estos temas, ¿no? De darme cuenta de que gran parte de estas violencias las hemos ido normalizando, ¿no? Cómo las hemos ido normalizando, las introyectamos y entonces no reconocemos que eso es violencia.
Entonces, te comparto y les comparto, ¿no? A Mariana, ¿no? Que hacía la pregunta, que ha sido una estrategia, ¿no? Que ha sido una buena estrategia y que al final del taller llegamos a hacer un decálogo del buen trato, ¿no? Y empezamos a ver desde nosotros, desde cómo me puedo empezar a bien tratar yo, ¿no? Y creo que ha sido una buena estrategia. Entonces los pongo como un poco la experiencia que desde la universidad estamos implementando, ¿no? Justo la próxima semana tenemos una capacitación masiva con profesores y en esta capacitación que se van a tocar muchos temas, una de las sesiones va a ser también trabajar el modelo de buen trato. Entonces creo que apostemos, ¿no? En generar estrategias que van a llevar a que por lo menos tengamos espacios de reflexión y de este autorreconocimiento. Creo que por ahí podríamos irle empezando, ¿no? Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y creo que para eso sirven estos espacios, ¿no? Para ir reconociendo, para ir un poco, vamos a usar estas frases muy de boga hoy, para ir aventando la pelota, ¿no? Y vamos viendo cómo la vamos cachando, vamos jugando con ella y vamos viendo que nos puede ser de utilidad a unos a otros, ¿no? Claro, es cierto lo que comenta la doctora Yuri, hay que contextualizar, eso me queda más que claro, ¿no? Entonces creo que poder ir reconociendo los recursos que tenemos como docentes, como instituciones, quizá pueda ir abonando. Entonces eso lo pondría yo como un poco aquí sobre la mesa, ¿no? Para poder pensar que hay nuevas formas o maneras de cómo abordar estas temáticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mariana, si tú has trabajado con niñeces, muy seguramente generaste estrategias para el trabajo con los niños y las niñas, pues no pienses que son tan diferentes los adultos, sobre todo en contextos de violencia, ¿no? En estos temas. Créeme que a veces funcionan muchísimo las estrategias lúdicas, el arte, las otras posibilidades de hablar de otra manera, ¿no? Con los adultos también. Y bueno, no sé, Silvia, si tú quieres hacer algún comentario, doctora Silvia. No, todo bien aquí. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Y para ustedes, compañeras, que es la que debe de ser, ¿no? La pregunta que sí es como obligatoria. ¿Cómo le hacemos para sanarnos? ¿Cómo le hacen ustedes como investigadoras? ¿Ustedes dan acompañamiento? ¿Le dan acompañamiento a muchos docentes, a los colectivos, a las personas? ¿Cómo hacer este autocuidado como investigadores, investigadoras? ¿Qué hacemos frente a narrativas de violencia? Hace rato, pues, Yuri ya nos habló un poquito del cuerpo, ¿no? Pero ¿cómo hacerle cuando salimos de los territorios y nos enfrentamos a recordar y a mirar nuestras narrativas y a encontrarnos con los sentimientos, ¿no? O se nos desbordan? ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pues nuevamente, ¿no? Esta pregunta del millón que nos compartes, Angélica. O sea, yo creo que y le robo la palabra a la doctora Yuri. Yo me parece que un dispositivo, y así lo manejo como un dispositivo de autocuidado, puede ser nuestro diario de campo. Y la doctora ya nos ponía un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que voltear a ver al diario de campo sí como este espacio donde vamos registrando toda nuestra información a partir de nuestra investigación de esta parte etnográfica. A mí me parece que el diario de campo tendríamos que darle como un mayor peso, ¿no? Como este peso de autocuidado, porque como bien dice la doctora, de pronto estamos en campo y pues ¿a dónde le hablo al terapeuta o a dónde? O sea, creo que tener como este espacio de desfogue personal, y yo sí lo considero así, como un dispositivo de autocuidado, el diario de campo, ¿no? Pensando cuando estamos en la parte de la investigación. Creo también que, y esto es un posicionamiento personal, el tener un proceso, el tener un espacio donde
poder uno dialogar, donde poder uno escucharse. Este espacio terapéutico me parece que es una obligación de quienes estamos trabajando estas temáticas, ¿no? Porque es nuestro espacio personal, nuestro espacio de donde ir desfogando ciertas situaciones que indudablemente trastocan al individuo. Y yo quiero decirles que también este espacio lúdico, este espacio, ¿no?, de recreación, ¿no? Pensando, yo estoy hablando desde mi experiencia, yo pues en un ratito ya corro, ¿verdad?, directamente al estadio de béisbol y a ver mi juego y que son los espacios que disfruto con mi compañero, por supuesto, pero que son mis espacios, ¿saben?, de disfrute, personales, poner mis propios límites y respetarlos, ¿no? Creo que esto de llevarnos la chamba a la casa, de estar al 100 el celular a toda hora, o sea, creo que ir cuidándonos, ir metiendo el freno, me parece como muy importante, hasta donde es una responsabilidad, sí, profesional, pero también el cuidado personal, ¿no? Entonces, también teniendo como mucha claridad hasta dónde, ¿no? Contestar mensajes a las 3, 12, 1 de la mañana, pues del ámbito laboral, pues creo que hay que cuestionarnos, ¿no? Mucho de pronto esto. Y ya hablábamos de la sociedad del cansancio, ¿no? Y parece que vanagloriamos, ¿no?, que tenemos que hacer 1000 actividades en una hora, pues no, o sea, son las actividades que se pueden llevar, nuestra responsabilidad, por supuesto, pero creo que eso sería como mi planteamiento, Angélica, y tú lo conoces, ¿no? Siempre buscar estos espacios de encuentro, de diálogo, de café, y creo que aquí tenemos pues cafeteras, buenas cafeteras, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ir compartiendo estos espacios y disfrutarlos. Y sí, tener el termómetro. Yo hablaba hace un momento del CASI, ¿no? Como esta posibilidad justo para ir conociendo el impacto en las demás personas, pero no dejo de el CASI también írmelo yo también como midiendo, ¿no? Eso sería como parte de lo que yo he ido, pues sí, trabajando desde mi persona y que a veces puede ser, ¿no?, de utilidad para otros. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Doctora Yuri, adelante. Bueno, sumándole, porque realmente casi que nos vamos por la misma línea, creo que también hay un elemento importante en la investigación que hacemos cuando trabajamos con los sujetos, y es darnos la oportunidad de decir eso no lo voy a poder hacer. Darnos la oportunidad de decir tengo que salir del territorio porque está en riesgo mi vida, tengo que irme. O sea, sí sé, es mi investigación, y lo leí hace muy poco en unos trabajos de investigación de antropólogos en Reino Unido, y ellos decían, es muy difícil como trabajadores, como investigadores sociales, decir, no lo voy a poder hacer, tengo que irme, porque implica unas cosas administrativas, porque implica unas cosas familiares, unas cosas escolares. Darle largas a un trabajo de campo en una maestría, en un doctorado, es complejo decir, no lo puedo hacer. Es complejo decirle al tutor, no lo pude hacer, doctor, doctora, ¿cierto? Por eso ahí también hay una nota al pie importante, y es a quienes hacemos investigación en la maestría y en el doctorado, sí tener ese apoyo de su tutor, de la persona que le está acompañando su investigación, para poderle decir, esto me sobrepasa, debo retirarme un momento de campo, debo limpiarme un poquito, por decirlo de alguna manera, salir de ese lugar, y volveré, pero deme el espacio para salir y volver, con todo lo que implica en un proceso de investigación, ya sea maestría o doctorado. Cuando ya salimos al mundo precarizado laboral, pues también la cosa es compleja, ¿no? Porque entonces ahora no solamente te enfrentas a que no es un tutor el que te va a decir que no, sino es tu salario el que está en juego. Y entonces el peso cambia, ¿no? Y entonces dices, claro, yo sé que estoy ganándome tanto por este proyecto, pero está en riesgo mi propio ser. Y decir, también doy un paso atrás por ahora, es una manera de cuidarnos. No sé si de sanar, pero tal vez sí de cuidarnos. Entonces, y todas las herramientas que comentó la maestra Lupita, claro, las tenemos que llevar siempre ahí en nuestro bolsillito, darnos la posibilidad de no conversar en algunos espacios de esto que estamos investigando. De encontrarnos a veces, no sé, con Angélica, nos hemos encontrado para hablar de cualquier otra cosa, de lo bonito que está el paisaje, del viaje, se acuerda que en Chile nos pasó esto, se acuerda que no, así sea eso,
porque esos son espacios necesarios también con nuestros colegas para construir de otra manera, para salir un poco de ese lugar, porque también nos puede afectar y nos puede pues hacer mucho daño, ¿no? A veces trabajar en ese tipo de cosas. Entonces, mi llamado es a ese, a buscar ese apoyo con ese colega, con ese maestro, doctor que les orienta sus investigaciones, aprender a decir no, aprender a decir basta, aprender a escuchar el silencio de los otros. No sigas ahí si ya el otro no te está diciendo eso, no sigas ahí, hay que cambiar de estrategia. Ve otro día, seguro otro día lo vas a encontrar de mejor humor o haz otra cosa. Yo creo que esos son como caminos que uno va construyendo solo en la experiencia pues investigativa en territorio. Y sí, siempre hay que buscar, como dijo la maestra Lupita y Angélica, hay que buscar quien nos escuche, también desde nuestro propio dolor, desde nuestra fragilidad, reconocernos como sujetos frágiles, hace parte de ese camino hacia el trabajo con estas poblaciones. Eso les podría decir. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Doctor Donato, que también nos ha estado acompañando, no sé si usted quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, no sé si puedo hablar, ¿verdad? Creo que no. Bueno. Bueno, pues compañeras, pues perdón. Sí, Donato. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación, doctora Angélica. Me uní un poquito tarde y Sí, ahora voy saliendo de la oficina justamente, pero es eso que hay una diferencia, me parece que es sustancial entre hacer un trabajo que es una convicción política, ética, estética, digamos, afectiva, incluso, digamos, de compromiso social, pero no solo eso, sino que toca el corazón y la cotidianidad de las personas, que es diferente hacerlo desde una labor que es contractual, que tiene que ver con un trabajo, con un salario, con una lógica de, digamos, estructura jerárquica de un plan de estudios, ¿no? Entonces, me parece que es un gran reto conciliar, digamos, estas dos situaciones cuando tenemos, por ejemplo, que constantemente generar procesos de acompañamiento más allá de los tiempos académicos. Y eso exige mucha espiritualidad, contemplación, escucha, calma, cosa que en la academia pues tenemos lo contrario, como una vida cotidiana estructurada bajo parámetros siempre medibles y cuantificables en entrega, reportes, estadísticos y ese tipo de situaciones que creo que a eso me refiero. Y creo que estas oportunidades de desborde de estas actividades de acompañamiento sensible a través del arte me parecen algo que es muy fundamental, no solo para acercarnos de manera diferente, acompañar de manera diferente, sino incluso para conectar vitalmente con estos procesos. Y pues eso es lo que yo me llevo. Agradezco mucho la sesión y pues todos sus comentarios. Aprendí mucho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, por también estar aquí, porque él es el coordinador de la maestría en gestión crítica para la paz y los derechos humanos. Entonces, pues, ahorita está como impulsando este proceso, ¿no? Que apenas tenemos 2 semestres. Y bueno, pues por eso queríamos invitarlas, ¿no? Que conocerlos, que nuestros estudiantes también pudieran estar cerca de sus trabajos. Va a quedar en repositorio.
Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad, compañeras, por su trabajo, por su experiencia, por su compromiso. Como ya dijo el doctor Donato también, o sea, es mucho más allá de proyectos académicos, ¿no? Es un compromiso ético-político el que realizan ustedes. Y bueno, también sabemos que así como hemos encontrado, se dice que en los contextos de violencia, así como encontramos a la peor gente, ¿no? Nos enfrentamos a esto, encontramos también a la mejor gente, a la gente más digna, la gente más amorosa, la gente más comprometida, y creo que por eso somos capaces de aguantar estos contextos, ¿no? Creo que cuando vamos a las bienales, igual nos encontramos a todos los que trabajan estos temas de violencia y hasta muchas nos preguntamos, y todos me dicen, ¿y por qué trabajas esto? Y también con el seminario de violencia acá con la ENA, ¿no? Que también decimos, bueno, pues que alguien tiene que hacerlo. O sea, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a tener que hacer y tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, mil gracias, compañeras. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias, de verdad. Yo saben ustedes que desde el año pasado les estaba pidiendo la fecha para que estuviéramos en esta sesión junta. Creo que se dieron cuenta por qué quería que estuvieran juntas, que se notó este interés. Y recordarles que tenemos una bienal en octubre a todos y todas las que están en este proyecto, en este día. Tenemos una bienal de Educación y Cultura de Paz Internacional. La UNRC va a ser sede del 26 y el Bicentenario, la Universidad del Bicentenario, del 26 al 31 de octubre. Todavía pueden registrar sus ponencias, pueden participar como asistentes, pueden proponer un taller. Esperemos que puedan acompañarnos también en esta bienal, porque justamente siento yo que lo bonito de la bienal es que no es un encuentro como tal académico, academicista, donde presentamos ponencias y encontramos a investigadores, especialistas en el tema, aunque sí son todos especialistas, pero realmente es un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar donde compartimos, donde contamos nuestros dolores, donde compartimos emociones, donde jugamos, donde reímos, donde lloramos, y créanme que por eso queremos que estén con nosotros en esta bienal. No sé, Yuri, si tú quisieras comentar algo de la bienal, tú que eres del colectivo de paz, ¿cuántas bienales has preparado? Pues invitarlos a la de México. Bueno, pues sí, como lo dice la doctora Angélica, la Bienal Internacional de Paz, pues ya llevamos 10 años, bueno, 12 años haciéndolas, han sido bienales tanto nacionales en Colombia como internacionales. Esta es la segunda que en México, la primera estuvimos trabajando en la mano con la UPN y con el CINVESTAP, que en ese momento pues yo estaba ahí haciendo mi doctorado. Entonces, invitadísimo, se convierte en un espacio donde invitamos a colectivos, por ejemplo, que estén trabajando en sus territorios a que nos cuenten sobre sus trabajos que hacen sin que esto sea académico, o sea, que se vuelva una cosa académica que a veces las personas nos dicen, muchas lideresas y líderes sociales nos dicen, es que es muy difícil escribir eso que me están pidiendo, yo les puedo contar qué es lo que estoy haciendo en mi territorio. Entonces, en ese sentido, siempre solicitamos resúmenes nomás y no pedimos ningún otro documento, con la idea más de ubicarlos en una mesa de diálogo con el que pueda conversar. Entonces, desde ahí, eso ya marca, digamos, una diferencia en el trabajo que nosotros hacemos en la Bienal. Entonces, pues, invitados, todos los que quieran acompañarnos en estas fechas y sobre todo, pues, que quieran acompañarnos a compartir lo que ustedes vienen haciendo. Hace unos días invité a una de mis estudiantes y me decía, doctora, es que yo nunca he ido a un congreso, ¿qué tengo que ir a hacer allá? Y parece obvio, ¿no? Como que ya decimos, vaya al congreso, pero es importante decirles que un congreso es un espacio donde compartimos un pedacito de nuestra investigación en 12, 15 minuticos, no es toda, no tienen que irnos a contar el marco teórico, los objetivos, la metodología, no, cuéntenos un fragmento de eso en el que podamos dialogar. Hay una especificidad en esta lo que están viendo ya ahora sí mi pantalla, ¿verdad? De la prebienal. Hay una característica en la prebienal y es que tenemos varias mesas, tenemos 7 mesas. Revísenlas, entren, ahí aparece la convocatoria completa. Si algo pueden escribirle a la doctora también Angélica su correo y ella les envía
la invitación completa. Ahí tenemos las sedes, 26, 27 y 28 van a ser en sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y el 30 y el 31 el cierre va a ser en Ecatepec, en la Universidad Mexiquense Bicentenario. Entonces, vincúlense, es un proceso de diálogo muy interesante y llévense en un pedacito de lo que están investigando este espacio. Eso les podría decir, invitadísimos. Y muchísimas gracias a la Rosario Castellanos por animarse a llevar a cabo esta iniciativa. Dar a Lupita también la información para que pueda compartirla. Y sí, estamos pendientes. Mil gracias de verdad por haber aceptado estar en este seminario. Va a quedar en el repositorio, les compartiremos la liga también para que puedan compartirlo ustedes con sus estudiantes. Y bueno, pues me despido agradeciendo a todos los que participaron en este seminario. Y bueno, otro modo de ser humano libre, otro modo de ser. Y bueno, mil gracias desde la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Felicidades. Gracias, hasta luego, que estén bien. Nos vemos, Angélica. Muchísimas gracias. Nos vemos, Angélica.